Estamos, hermanos, por dirección de Dios, queriendo despertar en todos ustedes un amor, un anhelo por el Espíritu Santo. Hemos estado incursionando en algunos obstáculos como para recibir la llenura, el bautismo, el mover del Espíritu Santo. Y hoy quiero hablarles sobre ese obstáculo que tiene que ver con ¿para qué sirve? ¿Y para qué sirve? Dije que íbamos a evitar epítetos y hasta este momento lo hemos cumplido. Pero ¿para qué sirve? Y antes de dar 3 respuestas, permítanme retomar un poco sobre el anterior, que tenía que ver por la falta del conocimiento, la falta de la ignorancia mejor, en relación a qué es la persona del Espíritu Santo y sus manifestaciones. Por ejemplo, un obstáculo en este campo es que muchos, porque no estaban o no están interesados en los asuntos espirituales según la Biblia. Hay cosas que nosotros practicamos como cristianos que antes no las practicábamos. Y comenzamos a decir, bueno, Señor, ¿y por qué yo ignoraba esto? ¿Y por qué yo no hacía esto? Es que nuestros pensamientos estaban envueltos en otras cosas. Nosotros no teníamos interés en los asuntos espirituales según la Biblia. Nosotros nos movíamos en otros intereses, en otros pensamientos, pero no teníamos interés en las cosas espirituales. Me decía alguien esta semana que en Francia le dijo a alguien, bueno, ustedes tienen razón de estarle pidiendo a Dios, pero nosotros lo tenemos todo, no necesitamos pedirle a Dios nada, porque nosotros lo tenemos todo. Y ese es el criterio de muchos, no interesarse por los asuntos bíblicos, por los asuntos espirituales, por los asuntos de Dios, porque ese no es su común. Esa no es su necesidad, y ellos ignoran o quieren ignorar que un día todos vamos a comparecer y estaremos delante del Señor. De eso nadie se va a escapar, hermano. Si ahora alguien no tiene interés en los asuntos de Dios, en los asuntos espirituales, debe de saber que un día va a estar cara a cara ante el que ignoró en su vida en la tierra. Y no solamente estará cara a cara, sino que recibirá su recompensa. Entonces, cuando empezamos a hablar de asuntos espirituales, estas personas no tienen interés. Por otro lado, algunos, por no haber oído sobre esto. Allá es por no tener interés y esto es por no haber oído. Y esa fue la historia de un grupo de hermanos en Éfeso. Pero el apóstol Pablo les preguntó, ¿y ustedes han recibido el Espíritu Santo? Y dijeron los hermanos, ni siquiera hemos oído sobre el Espíritu Santo. Entonces, si no hemos escuchado sobre las bondades o sobre la bendición del Espíritu Santo, no nos va a inquietar el desarrollar una amistad, una intimidad con Él, porque no sabemos quién es, no sabemos qué valor tiene todo esto. Entonces la Sagrada Escritura dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Eran por todos unos 12 hombres. Estos, a partir de ese momento, tuvieron una experiencia. Aquello que estaba vedado o ignorado, desconocido,
ahora les es manifiesto y por esa causa incursionaron y disfrutaron, si cabe, la grandeza de la presencia del Espíritu Santo. Pero hay un tercer grupo y son los que fueron enseñados sobre la cesantía de los dones del Espíritu Santo y de los milagros. Ya incursionó. Primero dijimos que están aquellos que no quieren saber nada de las cosas de Dios. Segundo, aquellos que ya ingresaron a la casa del Señor, pero no han sido instruidos, no han sido enseñados en relación al Espíritu Santo. Pero hay un tercer grupo y ese es el que ya está dentro de la iglesia, se ha desarrollado dentro de la iglesia, pero en un ambiente donde aprendieron a que el Espíritu Santo cesó su operatividad con el último de los apóstoles. Es decir, que los dones espirituales descritos en el libro o en la carta de Pablo a los Corintios no eran ya necesarios. Y no son necesarios ya porque en el caso de los milagros, en el caso del don de sanidad, ya no hay razón para ello. La ciencia médica se ha expandido de una manera extraordinaria que no hay razón para estar pensando en los dones de milagros o en los dones de sanidad. Eso tiene que ver con el aspecto de la cesantía. Entonces los hermanos formados teológicamente así chocan o tienen problema, y lo voy a decir con franqueza, con los pentecostales. Y a los pentecostales en algún momento nos vieron muy de menos, porque ciertamente, hermanos, voy a decirlo con claridad, la iglesia pentecostal se desarrolló en un ambiente de sencillez, en un ambiente de miseria, de pobreza, de humildad, como usted le quiera llamar. Nuestras iglesias, nuestros templos, por lo general estaban ubicados allá, hermano, en las afueras de la ciudad o de los pueblos, mientras otras iglesias tenían sus lindos templos dentro o en el centro de la ciudad. Entonces alguien dijo un día, no sé por qué es que eso, y dijo una palabra no para mencionar, solo cae en la gente ignorante, pero en los intelectuales no hay esas cosas. En aquellos que han estado o se han desarrollado intelectualmente, no son presa fácil para caer en ese engaño de esa tembladera o de eso que le llaman el poder del Espíritu Santo. Fueron así enseñados y hasta ridiculizados aquellos que en algún momento comenzaron o comenzamos a adorar a Dios en un lenguaje desconocido. Entonces la cesantía impidió a que muchos hermanos pudieran saber sobre las bendiciones de la presencia del Espíritu Santo con las manifestaciones, llámense estos dones o llámense estos milagros. Hace un tiempo leí de que una de las razones por qué entró el aspecto de la cesantía es porque en esa transformación que tuvo la iglesia cristiana, esa evolución, digamos, de los primeros cristianos por el año 100, año 200, año 300, ahí las cosas comenzaron a cambiar con Constantino. Entonces la iglesia comenzó, como algunos dicen, a paganizarse. La iglesia comenzó a verse envuelta en un sincretismo. Y personas que formaban parte de la iglesia, o si querían formar parte o tener un empleo en el Estado, tenían ellos que pasar por la iglesia y ser bautizados en agua. Todos aquellos que no fueran bautizados en agua no podían optar por un empleo. Entonces gente de 90 años se bautizaban para un empleo. Exageré lo de 90 años. Pero estaban siendo ellos llamados para tener un trabajo, tener un certificado de bautismo. Y entonces aquellos que no tenían nada que ver con la iglesia comenzaron a ingresar a la iglesia por un motivo laboral, pero no espiritual. De repente se ve que la iglesia sigue incursionando en aquello ilícito,
pero se mostraban los dones espirituales, los milagros sucedían en la iglesia, en medio de eso en lo que ya está envuelta en ese sincretismo, digámoslo, Dios seguía manifestando su bondad y su gracia. Pero de repente se comenzó a ver que eso no, ¿cómo era posible que una iglesia que se había paganizado estuviera envuelta dentro de esto de los dones espirituales y de los milagros? Entonces a alguien se le ocurrió decir que esos no eran auténticos, que esos dones no eran auténticos y que los milagros no eran auténticos. Y entonces nace la idea de la cesantía y se dice que fue hasta el último de los apóstoles. Hasta allí se podían aceptar los milagros y los carismas descritos en la carta de San Pablo a los Corintios. Eso fue precisamente lo que enfrentó William Seymour. Cuando él comenzó a moverse en la búsqueda y en el desarrollo del Espíritu Santo, hermanos de iglesias tradicionales, no pentecostales, pues el pentecostalismo estaba, digamos, opacado, estaba sometido a ese aspecto de la cesantía. No existía, si cabe, entonces. Pero cuando Dios tocó la vida de William Seymour, antes a Carlos Parham, las cosas comenzaron a cambiar. Dios comenzó a manifestarse de una manera extraordinaria. Y ese avivamiento no más de 3 años, por lo menos, duró. Pero en 3 años, estos hermanos hicieron no solamente el obtener experiencias frescas y nuevas con el Espíritu Santo, sino que Dios avivó a la iglesia, salieron misioneros a las naciones. Y vuelvo a decir lo que ya he dicho en otra oportunidad, que el Señor despertó un espíritu misionero en ese ambiente pentecostal, espíritu misionero que no ha terminado, porque esta denominación o una de las denominaciones principales que nació de ese despertar pentecostal, que son las Asambleas de Dios, continúan enviando misioneros a las naciones. Les dije que en América Latina, El Salvador es el segundo país en el marco de las Asambleas de Dios que más misioneros está impulsando a las naciones. Primero es Argentina y después somos nosotros. Esto es parte de eso de 1906, allá en la calle Azusa de Los Ángeles. No solamente entonces fue la experiencia pentecostal en el sentido también de hablar en otras lenguas, sino un espíritu misionero se despertó en ellos y Dios operó milagros y milagros y milagros. Ahora podríamos preguntarnos y decir, ¿y los milagros que en las campañas nos dicen que sucede serán ciertos? Oral Robert, allá por los 50, fue el hombre que Dios usó en ese campo de la sanidad divina. Kathryn Kuhlman, Benny Hinn, y cuántos otros en el tiempo presente están masivamente operando en campañas y Dios los está acompañando con milagros extraordinarios. Algunos todavía opinan de que ya esos son asuntos montados, personas seleccionadas en las congregaciones o en las comunidades para que en un momento puedan decir que Dios los sanó. Si eso pasa, se la verán con Dios. Pero que hay testimonios de gente que han recibido su milagro en estos tiempos, hay que decir y celebrar que han sucedido, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Un pastor judío nos contó, por primera vez escucho esto, hermanos. Él tomó la Biblia
Y Dios lo llevó a un pasaje donde él dice, esa fue la promesa que Dios me hizo. ¿Y sabe cuál era la promesa? Era una promesa de muerte. Y yo dije, primera vez que escucho que hay promesas de muerte, que Dios nos hace o nos da promesas de muerte. Si casi siempre estamos encontrándonos con promesas de bienestar, con promesas de bien. Yo dije, ¿cómo es esto promesa de muerte? Parafraseando, él dijo que el Señor le había dicho que en su familia iba a haber muerte. Dice, Señor, no sé qué es lo que tú quieres decir, pero lo que sea, aquí vamos a estar, esperando lo que sea. Porque al final tú tienes un propósito en todo. Llegó un joven, tocó a la puerta del apartamento de ellos, le llevaba una caja de chocolates. ¿Cómo hubo un contacto con su hermano que está en el ejército? Dice, papá, dile a mi hermano que no abra esa caja de chocolates porque esa es una bomba. No hubo tiempo. La caja explotó y el hijo casi despedazado. Dije casi, ¿verdad? Lo llevaron al hospital y ahí está el joven. Muerto, si cabe la expresión. Le dijo el médico, prepárese porque no hay esperanza de nada. Él hablando con su esposa le dijo, bueno, el Señor nos dio esa promesa de muerte. Algo Él tiene que decirnos al respecto. Nosotros solamente esperemos si lo vamos a enterrar o qué, pero hay algo que Dios tiene que va a hacer. Se prepararon porque lo iban a enterrar. En un instante, el joven empezó a hacer ciertos movimientos. El médico los llama y les dice, algo sobrenatural está pasando, usó el término. Algo sobrenatural está pasando. Empieza a mover. Hay movimiento en sus manos, hay movimiento. Dios se le había aparecido, el Señor Jesús se le había aparecido diciéndole al muchacho, no vas a morir, de aquí saldrás. Salió el muchacho. Salió con vida. Pero el médico dijo, esto es algo sobrenatural, porque la ciencia había llegado al límite, esto es sobrenatural. Un joven esbelto, practicante de básquetbol. Él está ahí como vegetal. Pero su entrenador le mandó a decir, quiero contar contigo en el equipo. Tú eres importante en el equipo. Y quiero que te levantes y vengas. Desafiante todo eso. Nos enseñó una fotografía donde su hijo está encestando el balón. Sí es cierto que no todos sanan o sanamos cuando se ora, porque Dios es soberano y Él sabe cómo lleva las cosas. Pero Dios lo único que espera de ustedes y de mí
es un reconocimiento de su soberanía, es un reconocimiento de que sea que tiemble o que no tiemble, Dios es nuestro Dios y Él es nuestro Dios y seguirá siendo nuestro Dios hasta el último día de nuestra vida, venga lo que venga. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. El compromiso suyo y mío como cristiano incluye el que podamos estar confiados y esperando lo que Él determine o permita que se haga o suceda. La doctrina entonces de la cesantía hizo que las iglesias, los creyentes perdieran un amor y un apetito por las cosas del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿para qué sirve? 3 respuestas. Número 1, para testificar de Cristo con poder y autoridad. Ciertamente, hermanos, dije un día de estos que tenemos un déficit, los que hablamos en lenguas, porque las lenguas fue una señal del descenso del Espíritu Santo. Fue una señal de que había descendido el Espíritu Santo. Aparte de eso, pero lo magnífico no fue el temblor, no fue que se estremecieran las columnas del aposento, sino que pudieron glorificar y pudieron hablar en otras lenguas. Ciertamente esas lenguas sirvieron como vehículo para dar un mensaje a la multiforme presencia alrededor de ellos, pero que no era, digamos, el fin, que cada vez que se hablara en lenguas tenía que haber un idioma, y si lo hay, Dios lo sabe, y si es un lenguaje no terrenal, Dios lo sabe, pero que tiene un sentido y un valor y un significado, sí lo tiene. Pero en ese momento fue una señal, porque los oían que hablaban en otras lenguas. Y entonces el Señor dice, bueno, ya el Espíritu Santo ha tomado posesión de ustedes, ahora vayan en el nombre del Señor a operar. Sean testigos, cuenten lo que el Señor ha hecho en sus vidas, enséñenles y operen en lo sobrenatural en las vidas de estos. Entonces, ese mover de Dios, envuelto en ese lenguaje, venía con el propósito de llegar a ser testigos con autoridad y con poder. Y ciertamente, hermanos, para poder movilizarse o para poder desarrollarse, valga, en el poder del Espíritu Santo, se necesita precisamente sumergirse en ese bautismo. Porque la palabra bautismo significa zambullirse, así como cuando nos bautizaron en agua. Pues la palabra bautismo, eso significa zambullirse, en este caso en la persona del Espíritu Santo, para poder sustraer de esa persona eso que Dios quiere mostrar y manifestar para nuestro beneficio y para el beneficio de tantos otros que están cerca de nosotros. Y no iba a ser posible lo que el Señor Jesús les dijo o les dijera a los discípulos: mayores cosas que estas haréis vosotros, porque yo voy al Padre, sin esa presencia y sin ese poder del Espíritu Santo. Que tuvieron ellos una autoridad para operar en lo milagroso. El libro de los Hechos nos lo describe. Y alguien dijo que Jesús, lo digo con mucho cuidado, que Jesús no operó en un milagro similar al que operó Pedro. Ustedes recuerdan que siquiera que era la sombra. Por la sombra de Pedro
muchos fueron sanados. La gente entonces sacaba a los enfermos y los ponían al paso de Pedro. Y estos eran sanados. ¿Fue la sombra de Pedro la que sanaba? No, era la presencia del Espíritu Santo sobre la vida de Pedro. Mayores cosas que estas haréis vosotros, porque yo voy al Padre. Hermano, nos hace falta creer que eso lo podemos hacer nosotros. Pero para poder envolvernos en esa realidad, abramos nuestro corazón al mover de Dios, del Espíritu en nuestra vida. Pidámosle a Él que nos ayude a intimar más tiempo con Él. William Seymour dice que en un momento él oraba 4 horas al día. De repente sintió una urgente necesidad de incrementar su tiempo de oración y entonces este hombre pasaba 7 horas orando. Y yo sé que muchas veces orar media hora es costoso. Las pocas palabras que muchos de nosotros tenemos rápido se nos terminan. Y ya no hayamos qué decir. Y dejamos mejor de orar porque ya las palabras se nos terminaron. Pues sabe que para los pentecostales, cuando eso sucede, tenemos un lenguaje distinto que nos ayudará para pasar más tiempo en la presencia de Dios, y son esas lenguas en el Espíritu. Que comenzamos a orar en otras lenguas y podemos pasar mucho tiempo de rodillas. Y en eso dice el texto que ya vamos a llegar, estamos hablando misterios. Estamos orando y hablando misterios cuando estamos orando en lenguas. Busco entonces a través de esta predicación despertar en cada uno de ustedes un despertar mayor, mejor, por orar, por estar en la presencia de Dios. Si usted dice que no tiene tiempo, yo le invito a que haga una reevaluación de su agenda diaria. Y se va a dar cuenta que hay espacio para poder estar en la presencia de Dios más tiempo de lo que hoy lo estamos haciendo. Le aseguro que hay, hermano, todavía espacio para poder tener esos momentos a solas con Dios. Con la Biblia abierta, leyendo la palabra, diciéndole: Dios, háblame por la palabra, háblame, Señor, y pasar allí. Usted tiene amistades, usted tiene hermandad en la iglesia. Es suficiente como para pasar buen tiempo en la presencia de Dios, orando los unos por los otros, orando por las necesidades de los hermanos, orando por aquellas crisis que sabemos que están sucediendo. Nosotros tenemos suficientes motivos para orar. Y no dejemos la carga en otros. Hermanos, oren por mí, y él está con su charamusca. Hermano, ayune por mí, y él está con su filet mignon. Hermano, y no va a ayunar, ya están ayunando por mí otros, dice yo, pues. No. Entonces sirve, hermano, para testificar de Cristo con poder y autoridad. Sirve, hermano, para poder introducirnos en ese ámbito de lo sobrenatural. ¿Por qué no nos concientizamos y nos damos una oportunidad de que no necesitamos ser de cierta nacionalidad, de cierto abolengo, y que Dios puede operar a través de nosotros cosas extraordinarias? Solo es que usted vaya en el nombre del Señor, creyendo que el Espíritu Santo nos acompaña
Y nosotros veremos cómo Dios se va a glorificar, porque aún hay necesidad en nuestro mundo, hay necesidad en nuestra nación, hay necesidad en nuestra comunidad. Por el Espíritu Santo podemos atar y desatar demonios en el nombre de Jesús. Es por el Espíritu Santo que podemos asumir autoridad y nada podrá contra nosotros si el Espíritu Santo está controlando nuestra vida. Sirve entonces para testificar de Cristo con poder y autoridad. Segundo, para hablar con Dios. Y esto es muy importante. 1 Corintios 14:2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. La versión Dios habla hoy dice: aquel que habla en lenguas extrañas habla a Dios y no a seres humanos, pues nadie las entiende. En su espíritu dice cosas secretas, pero nadie las entiende. Entonces, el que ejercita este don no habla a los hombres, sino que está envuelto en una expresión personal de alabanza a Dios. Entonces ningún hermano debe de preocuparse porque otro está hablando en lenguas y está hablando mucho en lenguas. Él está hablando o ha entrado en alabanzas a Dios. Esta acción bien puede suscribirse al deseo de Pablo de que seamos constantemente llenos del Espíritu Santo. Los pentecostales buscamos el hablar en lengua en nuestros cultos, no olvidando del valor del orden en el mismo. Aquí, hermanos, en este momento, tome esta parte como una enseñanza. En ese momento, yo estoy predicando. Si yo como pastor, yo que presido la iglesia, les digo, hermanos, vamos a orar, ceso mi prédica y les digo, vamos a orar. Una de las diferencias de los cultos pentecostales a otros es que no hay una oración dirigida. Todos oramos. Todos oramos. Esa es una diferencia. Pero sí es bueno que cuando somos llamados a orar por algo específico, que no cambiemos la oración, porque se está pidiendo por algo específico. Si estamos diciendo, Señor, necesitamos esto, y otro hermano aparece pidiendo pupusas cuando no es la oración por pupusas, entonces ya desentonó. Estamos diciendo con una oración dirigida, pero que estamos diciendo expréselo usted. Ahora si nos dijeran, hermano, yo voy a orar y ustedes acompáñenme en la oración. Ese acompañar será como decir amén a la oración que yo esté celebrando. Amén. Nada más. Pero eso no es muy común entre nosotros. Entre nosotros los pentecostales, cuando decimos vamos a orar. Y en ese momento podremos empezar a orar unos en lengua, otros por un lado, otros por otro y otros por otro lado. Y eso lo vamos a aceptar porque se ha permitido. Pero si no es así, si yo sigo predicando y alguien siente una necesidad, un deseo de empezar a orar en lenguas, él debe de orar en voz baja. ¿Verdad? Para no crear un ambiente no correcto. Ya sabemos que el que habla en lenguas, ¿qué estamos diciendo? Habla con Dios. Eso no lo vamos a impedir. Lo único que le estamos diciendo es, mire, el culto sigue en su normalidad. Usted puede orar allí donde está en lenguas. Gracias a Dios nosotros tenemos acá un espacio que le llamamos aposento alto,
que si usted siente una fuerza para orar en lenguas o qué sé yo, váyase al aposento y dése gusto gritando allá. Pero aquí el culto continúa como vamos. ¿Está entendiendo? Pero vamos entonces, el pastor se quedó callado porque alguien está hablando en lenguas y en su espíritu el pastor siente que hay que dar lugar porque está orando en lenguas. De repente, él se quedó callado en silencio y se levantó otro u otra. Y de repente se queda callado y se levanta otro. Entonces dice el apóstol, a lo más 3. Esta es una regla que él puso, si no hay interpretación. Porque si no hay interpretación, entonces no podemos continuar dando espacio a más. Pero si hay interpretación, entonces todos somos edificados. Pero el punto esencial es que usted cuando ora en lenguas debe saber que está orando, hablando con Dios. Ese es el punto importante. ¿Para qué sirven las lenguas? Bueno, para hablar con Dios. ¿Lo entendió? Para hablar con Dios. ¿Y cuánto queremos hablar con Dios? Y dice que podemos hablar misterios, aunque nosotros no los entendamos ni los conozcamos, pero Dios sabe. Eso entonces es una parte muy especial y muy importante en la vida del creyente. Además, para edificarse a uno mismo. ¿Para qué sirve? Para edificarse a uno mismo. Dice 1 Corintios 14:4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Desea quien saca ganancia del orar en otras lenguas es el mismo creyente. ¿Entendió? ¿Verdad? Usted está orando en lengua, entonces usted está edificándose. Usted está bebiendo de unas fuentes y de unos ríos extraordinarios. No importa cuál sea el estado o la condición, lo importante es que usted sabe que está hablando con Dios y que se está edificando a usted en su presencia. Y sí es justo y correcto lo siguiente, que cuando el bautismo en el Espíritu Santo con esta señal de hablar en lenguas se fusiona con el don de lenguas, porque una cosa es el bautismo y otra cosa es el don de lenguas. Y ahí hay dos cosas que en su futuro lo vamos a ampliar. El bautismo del Espíritu Santo, esas lenguas son para hablar con Dios, para edificarnos, pero llega un momento en que si hay un mensaje profético, llamado así, aunque es interpretación de lenguas, entonces el beneficio es general, porque habló en lenguas y hubo interpretación. Allí se fusionó entonces el don de lenguas y hay interpretación. Entonces el apóstol nos invita para que la congregación tenga beneficio a interpretarla. Esto es un poco difícil de entenderlo, pero usted que está orando en lenguas, pida a Dios el poder interpretarlas usted, dice el apóstol. Así que usted puede interpretarlas. Pero si hay uno en la congregación que interprete las lenguas que usted ha orado, ha desarrollado, darle espacio al que tiene la interpretación. Y entonces esto viene a ser una bendición para el pueblo. Ahora, hay un pasaje, hermanos, que lo hemos recomendado, nos lo recomendaron tantas veces, y es el pasaje de la tercera carta de Juan, el versículo 1,
Dice, o versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Note usted que en este caso el hermano Gallo es un buen nombre para un hijo suyo. El hermano Gallo es un hombre que se ha desarrollado espiritualmente, ha crecido, ha intimado tanto con Dios. Para Juan es un hombre ejemplar en su desarrollo vivencial delante del Señor, un ejemplo. Y entonces viene Juan y dice: así como veo que prospera tu alma, o ha prosperado tu alma, que prosperes en todas las cosas y que tengas salud. Algunos sugieren que posiblemente él estaba enfermo, a pesar de que tenía una íntima y relación con Dios maravillosa, él podía estar enfermo. Y aquí viene el apóstol y le dice: esa enfermedad que tú tienes va a desaparecer, así como tu alma está en prosperidad constante. Significa entonces que hambre por los asuntos eternos, por los asuntos bíblicos, harán que las demás cosas sean saciadas, sean solucionadas por la gracia y la bondad de Dios. Un despertar espiritual en su vida puede cambiar el lamento por el que está pasando ahora usted. Una intensidad más por las cosas del Señor hará que aquello que le está ocasionando conflicto, problema, debilidad, el Señor lo puede cambiar. Comencemos por hacer crecer nuestra alma en la presencia de Dios, y las demás cosas se vendrán por añadidura. ¿Para qué sirve? Para testificar de Cristo con poder y autoridad, para hablar con Dios, para edificarse a uno mismo. Dios se ha glorificado en nuestras vidas, hermanos. No sé cuál es su queja, su pena hoy, pero así como prospera su alma, así todas las demás cosas Dios las tomará. Venga, si usted quiere que hagamos una oración por su necesidad, corra rápido, ya no vamos a dedicar mucho tiempo. Así como prospera tu alma, puedes prosperar en las demás cosas. Venga, hermano, dé un paso de fe, El Espíritu Santo está en nuestro medio. El Espíritu Santo sabe cuál es su necesidad. El Espíritu Santo sabe qué es lo que le está afectando. El Espíritu Santo sabe. El Espíritu Santo sabe. Y aquí habemos muchos, suficientes como para atraer la gracia, la bondad y el favor de Dios a su vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Tomamos las palabras últimas pronunciadas, dichas por Juan. Así como prospera tu alma. Él sabía que ese hombre había crecido en su intimidad y en su relación con Dios. Y por eso dice: así como estás creciendo en intimidad con Dios, que puedas crecer en las demás cosas que necesitas en tu vida. Y aquí yo oro por mis hermanos. Oro por sus vidas, oro para que un despertar fresco y nuevo de tu presencia nos acompañe, les acompañe, y que en esa intensidad que haya hacia ti, tú aparezcas, mi Señor, tomando control de aquellas cosas que afligen, de aquellas cosas que agobian, de aquellas cosas que no se le encuentran razón, sentido, de aquellas cosas que nos llevan a claudicar, que nos llevan a pensar como que estamos abandonados. Ahora en el nombre de Jesús, ahora en el nombre
nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús declaramos que el Espíritu Santo da autoridad y el Espíritu Santo da poder y el Espíritu Santo da, Señor, esa autoridad y esa potestad para poder incursionar en lo sobrenatural, llamando a las cosas que no son como que si fuera, en el nombre de Jesús. 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 Señor, aquí está mi hermano, aquí está mi hermana. Espíritu Santo, así como te moviste allá en el aposento y así como te moviste en otros espacios allá en Gales, allá en Corea, como lo hiciste en Los Ángeles, como lo hiciste en Argentina, como lo hiciste en las lomas de San Marcelino, que lo hagas ahora nuevamente entre nosotros. Oh Dios misericordioso, ven, 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 ven. Te anhelamos, Señor, te anhelamos, Espíritu Santo. Deseamos incursionar en esa gracia, en esa dádiva, en esos carismas del Espíritu Santo. Ahora. Oh, ribisanda retiquiro, guerimarevisia. Oh, rebeticamba, rebisuma, rebisiquindo. Ahora, ahora Espíritu, ahora Espíritu, ahora háblale, 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 muéstrate mi Dios, dile, dile, dile que las cosas están bajo control. Dile, dile, dile que lo que tú quieres es más intimidad contigo, es más acercamiento, más identidad contigo. Dile, dile, Espíritu Santo. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, estremece nuestra vida, estremece nuestros cuerpos, llévanos al quebrantamiento, llévanos al llanto, llévanos al gozo. En el nombre de Jesús, lo que tú quieras hacer ahora, hazlo, mi Dios, desde la cabeza hasta los pies, desde la cabeza hasta el último de la casa. En el nombre de Jesús. Bautiza con tu Espíritu. Bautiza con tu Espíritu. Bautiza con tu Espíritu. Bautiza con tu Espíritu. Oh Dios. Dios, 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 Dios. Oh. Ahora, ahora, cielos rómpanse, cielos rómpanse. Dios, Dios, ten misericordia de tu pueblo. Los enfermos a esta hora, sánalos, hijos de mis hermanos. Sánalos, 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 desde los pequeños hasta los mayores, que la mano tuya repose y venga el milagro, no importa el diagnóstico, en el nombre de Jesús, glorifícate, 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 glorifícate. Oh, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a entender tus propósitos, Señor. Ayúdanos a guardar silencio ante tu operatividad. Porque tú no eres injusto. En el nombre de Jesús. Oh Dios. Bienaventurados
los pobres en espíritu. Oh Dios, precioso Espíritu Santo, como iglesia te anhelamos, individualmente te anhelamos, te deseamos, Espíritu Santo. Ahora, un momento más, ore, 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 ore. Eleve su voz un momento. Eleve su voz. Ore. Ore, 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 ore. Vamos, vamos, vamos. Eleve clamor. Eleve el clamor por sus parientes no cristianos. Eleve clamor por esas personas que usted conoce, amistades suyas. Eleve clamor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, usa cada uno de nosotros en la diversidad de espacios donde permanecemos o frecuentamos, mi Señor. Que el nombre de Jesús, es en el nombre de Jesús que podemos pedir al Padre, en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús, es en el nombre de Jesús que podemos descansar ante el Padre, confiados y seguros de que no estamos solos, de que Él está con nosotros, de que grandes cosas vienen, de que cosas extraordinarias nos visitarán. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Dios, 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 Dios. Orra tu curra machara takaturra bababaya rabalasia. Orre rebe rabachandara takaturra paparra parrabaraya. Oh, más. Vamos, abra su corazón, adórelo. Adórelo. Adore al Señor, Dele gracias por lo que ha hecho en su vida. Dele gracias por lo que está haciendo. Dele gracias por lo que va a hacer. Ahora. Aleluya. 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 Gracias, Señor.
Señor, 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 Señor. Ah, qué bueno eres. Profetizamos un milagro sobre su vida. Profetizamos que esa enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios, como dijera Jesús. Profetizamos sobre su casa, que el bien y la misericordia le seguirán todos los días de su vida. Aún no hemos visto lo que Dios quiere que veamos en calidad personal y en calidad colectiva. Que se desate esa gracia que está en usted, pero eso será hasta que sobreabunde. Cuando llegue a la medida suya y que rebosará. Para ello más acercamiento, más entrega a su Señor, más compromiso, más identidad. Que así sea, mi Dios. Amén, 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 amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos hacia adelante. Despertemos hambre por el Espíritu Santo. Cosas extraordinarias el Señor va a hacer con nosotros.